Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 28ª parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En esta parte del curso nos vamos a centrar en analizar la sección cuarta del capítulo tercero del título segundo de esta norma. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 28ª parte del curso online, donde tal y como te adelantaba vamos a ver la sección cuarta del capítulo tercero del título segundo de esta norma, y en concreto nos vamos a centrar en analizar todos y cada uno de sus artículos, desde el artículo 108 bis al artículo 108 sexies. Me explico. ¿Por qué estamos aquí viendo únicamente un artículo, el 108, y que va desde el bis hasta el sexies? Pues porque este es una sección que se añadió por la disposición final 34.8 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre. Como veis, es relativamente algo moderno y por lo tanto algo que es más susceptible de ser preguntado en el examen. Haciendo un pequeño recordatorio a dónde nos encontramos, vamos al artículo 84 para decir que en las anteriores clases estuvimos analizando los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado a través de sus disposiciones generales, a las cuales le dedicamos 2 vídeos. Luego vimos en otro vídeo aparte los organismos autónomos. En el anterior estuvimos estudiando las entidades públicas empresariales y ahora nos tenemos que centrar en las agencias estatales. ¿Vale? Con esto ya terminaríamos el apartado A del punto primero del artículo 84 para saber qué tipo de entidades integraban el sector público institucional. Bien, pues en realizada esta aclaración volvemos aquí a esta página para ver la sección cuarta, agencias estatales, y antes de que se me olvide como en el anterior vídeo, os voy a poner un ejemplo de una agencia estatal para que lo apuntéis aquí. Y el ejemplo podría ser perfectamente el Boletín Oficial del Estado. El BOE es una agencia estatal, así que lo marcamos aquí como importante en un post-it o directamente en la ley. Marcamos como ejemplo al Boletín Oficial del Estado. Realizadas estas pequeñas introducciones y aclaraciones, vamos ya, ahora sí, a estudiar estos artículos, comenzando por el primero con el artículo 108 bis y viendo su definición, como siempre hacemos en este tipo de entidades. La definición de una agencia estatal es la siguiente. Las agencias estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, hasta aquí todo igual, facultades para ejercer potestades administrativas, también la tienen las anteriores, que son creadas por el gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. ¿Vale? Primera diferencia ya, aquí nos dice quién lo crea. En este caso, las agencias estatales son creadas por el gobierno, por lo que ya sabemos que el Boletín Oficial del Estado en su día fue creado por el gobierno. ¿Vale? Perfecto. Y lo hacen para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. En este sentido, las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados que vengan establecidos en esta Ley 40/2015. ¿Vale? Estos mecanismos vienen aquí regulados. Y con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza de agencia estatal, deberá figurar en su denominación la indicación de agencia estatal. Aquí, en algún examen ya he visto la pregunta trampa de o su abreviatura A.E. ¿No? No nos lo dice. Según la literalidad de este artículo 108 bis, apartado segundo, no viene lo de o su abreviatura tal y como veíamos en los organismos autónomos o tal y como veíamos en la videoclase anterior en las entidades públicas empresariales, ¿no?
en las agencias estatales simplemente nos dice que debe figurar en su denominación la indicación de agencia estatal. Bien, pues realizada esta aclaración acerca de la definición, vamos a ver ya el régimen jurídico. En cuanto al régimen jurídico, como veis, es un artículo bastante más extenso que los que veíamos en las videoclases anteriores con las otras dos entidades. Pero aquí lo que nos dicen es que las agencias estatales se rigen por esta ley, la Ley 40/2015, y en su marco por el estatuto propio de cada una de ellas y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. En cuanto a la actuación de las agencias estatales, se produce con arreglo al plan de acción anual, importante, plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión que ha de establecer, como mínimo y para el periodo de su vigencia, los siguientes extremos, ¿vale? Se va a regir por un plan de acción anual, pero que está englobado dentro de uno plurianual, dentro de uno que engloba varios años, y en estos planes, como mínimo, debe aparecer o debe figurar los siguientes extremos, que son, primero, los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar. ¿A qué se va a dedicar? Por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, a dar publicación a todo tipo de notificaciones o de acuerdos que así se hayan establecido. Los planes necesarios para alcanzar su objetivo, con la especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos. ¿Vale? Pues que, vale, hemos fijado los objetivos, pero ¿cómo vamos a conseguir esos objetivos? ¿Cuáles son los planes más concretos para llegar a ese tipo de objetivos? Las previsiones máximas de plantilla del personal y el marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos, pues cuánta gente va a poder trabajar, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado. Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos, si bien serán automáticamente revisados de conformidad con el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente, porque aquí sí vamos a tener ese régimen por esa Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos, establecidos por los que hace la exigencia de la responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de la masa salarial destinada al complemento de productividad o al concepto equivalente del personal laboral, es decir, pues que si se han llegado a unos objetivos, ¿cuánto se le va a pagar por ello? Por haber cumplido eso al personal laboral, pues a través del complemento de productividad o a través de algún otro nombre que se le dé al personal laboral. El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales, en caso de que haya pérdidas, que en su caso se pudiera producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión que en su caso deban seguirse de tales déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse en todo caso a lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente, ¿vale? Pues si ha habido un desequilibrio financiero ahí, si se esperaban unos ingresos y al final son completamente diferentes, son inferiores, pues oye, habrá que estar a lo que diga la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero también en este tipo de actuaciones, en estos extremos que tiene que venir en el plan de acción anual y en el plan de acción plurianual, pues también se pueden englobar qué es lo que sucede en caso de que haya un déficit por parte de una agencia estatal. Y finalmente también se puede incluir, o tiene que incluirse como mínimo, el procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que en su caso proceden. Si hay cualquier tipo de modificación, pues tendrá que venir también. Además, en el apartado tercero, vemos que en el contrato de gestión se van a determinar los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades a que se refiere la letra E del apartado anterior por incumplimiento de objetivos. Muy bien, en el apartado E, básicamente lo que estamos hablando es, pues oye, si se llegan a estos objetivos se va a poder cobrar un complemento de productividad. Pero ¿qué pasa si no se llegan a los objetivos fijados? Pues en caso de que se incumplan, se puede exigir ciertas responsabilidades y ese procedimiento tiene que figurar también en el contrato de gestión oportuno. En el apartado cuarto vemos que el Consejo Rector de cada agencia estatal aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión en el plazo de 3 meses desde su constitución. Es decir, la agencia estatal se constituye y
en el plazo de 3 meses desde ese acuerdo de constitución, el Consejo Rector de cada agencia tiene que aprobar la propuesta de contrato inicial de gestión. ¿Vale? Importantes los plazos, ya sabemos que lo suelen preguntar con muchísima frecuencia, así que por favor nos acordamos de esos 3 meses desde la Constitución. En cuanto a los posteriores contratos de gestión, pues se van a presentar el último trimestre de la vigencia de la anterior, pues también obviamente con 3 meses de antelación a que comience el año. ¿Vale? El primero, 3 meses desde su constitución. Los siguientes, pues con 3 meses de antelación antes de que comience el año. ¿Vale? Fácil de recordar, 3 y 3. ¿Vale? Y la aprobación del contrato de gestión tiene lugar por orden conjunta de los ministerios de adscripción, de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda, en un plazo máximo de otros 3 meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo, mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior. Pues nuevamente, aquí, tal y como pasaba también en la Ley 39 de 2015, tenemos otra vez la regla de los 3 treses, que en este caso es la regla de los 3 treses meses, por decirlo de alguna manera, ya que en los 3 tenemos un plazo de 3 meses que se tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Repito, el resumen sería el siguiente. Plazo de 3 meses para que el Consejo Rector de cada agencia apruebe la propuesta del contrato inicial de gestión desde que se constituya la agencia estatal. 3 meses en el último trimestre. 3 meses tiene que llevarlo a cabo antes de que comience el año el posterior contrato de gestión que se lleve a cabo. Y finalmente, la aprobación del contrato de gestión tiene lugar por orden conjunta de los ministerios de adscripción que vemos ahí en un plazo máximo de 3 meses a contar desde su presentación. ¿Vale? Bien, regla de los 3 meses. Perfecto. En el seno del Consejo Rector, continuamos con el apartado quinto, se va a constituir una comisión de control muy importante con la composición que se determine en los estatutos de cada agencia estatal. Y va a corresponder a esta comisión de control el que informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y en general sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deba conocer el propio Consejo y que se determinen en los estatutos. ¿Vale? Perfecto. Estas son las funciones un poquito de la comisión de control, el hecho de informar al Consejo Rector. Bien, esto sería lo relativo al régimen jurídico en general, artículo 108 ter. Y ahora pasaríamos a ver el artículo 108 quater, que tendríamos el régimen jurídico, pero en este caso del personal. Respecto a esto, bastante sencillito, aunque puede haber algunas cuestiones muy fáciles de ser preguntadas, pero es bastante sencillo este artículo. Lo vemos. Nos dice, el personal al servicio de las agencias estatales va a estar constituido por los siguientes trabajadores, entre comillas, que son el personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la agencia estatal en el momento de su constitución, es decir, estaba trabajando y se integra en la agencia estatal, el personal que se incorpore a la agencia estatal desde cualquier otra administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta ley, pues como puede ser un concurso, el personal seleccionado por la agencia estatal mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta ley, pues que sea la propia agencia estatal quien realice una prueba selectiva y contrate al personal, y el personal directivo también lo puede constituir esta agencia estatal. ¿Vale? Estos son los 4 tipos de trabajadores, entre comillas, los 4 tipos de personal que pueden desempeñar funciones dentro de una agencia estatal. Y ahora vienen ciertos aspectos a tener en cuenta también, que nos dice que el personal a que se refieren las letras A y B del apartado anterior, es decir, los que estaban ocupando puestos de trabajo en servicios que se integraban en la agencia estatal y los que provenían de cualquier otra administración pública, mantienen la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable. ¿Vale? Es decir, van a seguir con la misma condición que tenían antes de integrarse como trabajadores de la agencia estatal. ¿Vale?
las mismas condiciones. Si eran funcionarios, van a seguir siendo funcionarios. Si eran personal laboral, personal laboral. Y si eran personal estatutario, van a seguir como personal estatutario. En el punto tercero vemos que el personal funcionario y estatutario se va a regir por la normativa reguladora de la función pública correspondiente con las especialidades previstas en esta ley y las que conforme a ella se establezcan en el estatuto de cada agencia estatal. ¿Vale? Y el personal laboral se va a regir por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que viene aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre y el resto de la normativa laboral. ¿Vale? Pues el personal funcionario y estatutario se rigen por ese tipo de normas y el laboral por el Estatuto de los Trabajadores y el resto de la normativa laboral, como puede ser, por ejemplo, los convenios colectivos que resulten de aplicación, contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, eso principalmente con respecto a los puntos A y B, y ahora nos vamos a centrar también en el punto C, que nos decía el personal seleccionado por la agencia estatal mediante pruebas selectivas convocadas al efecto. Bien, pues ahora nos hablan precisamente de esta selección que puede llevar a cabo la agencia estatal. Y nos dice que la selección del personal al que se refiere la letra C se va a realizar mediante convocatoria pública y de acuerdo nuevamente, convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Principios importantísimos que vienen desarrollados en la Constitución española y posteriormente en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Vale? Repito, convocatoria pública, igualdad, mérito y capacidad. Tened en cuenta esos 4 conceptos, así como el principio de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Y a tal efecto, y en el periodo previsto en el contrato de gestión, las agencias estatales van a determinar sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas, y la determinación de las necesidades de personal a cubrir se va a realizar con sujeción a la tasa de reposición, que en su caso se establezca ¿dónde? Como ya sabemos, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente. Ahí se va a indicar cuánto personal pueden necesitar. Y la previsión de necesidades de personal se va a incorporar a la oferta anual de empleo público de la correspondiente agencia estatal, que se va a integrar en la oferta de empleo público estatal de conformidad con lo que establezca la Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado. ¿Vale? Pues ¿cuántos se necesitan para trabajar en el BOE? Pues todo eso va a estar en la oferta anual de empleo de esa agencia estatal y a su vez se va a integrar en la oferta de empleo público estatal, que a su vez se va a publicar en el propio BOE, porque el BOE ya sabemos que publica todos los años esas ofertas de empleo público estatales. ¿Vale? ¿Se entiende? Es la pescadilla un poquito que se muerde la cola. Las agencias estatales van a seleccionar a través de sus propios órganos de selección a su personal laboral de acuerdo con los requisitos y principios establecidos en el párrafo anterior, es decir, los principios de igualdad, mérito y capacidad y convocatoria pública. ¿Vale? El personal laboral también van a regirse por esos principios. Y las convocatorias de selección de personal funcionario se van a efectuar por el ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o escalas correspondientes y excepcionalmente por la propia agencia estatal mediante convenio suscrito al efecto. Es decir, para seleccionar a trabajadores que estén por cuenta ajena pero trabajen en la agencia estatal, como es el personal laboral, lo puede llevar a cabo la propia agencia estatal sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Siguiendo esos requisitos que veíamos, recordamos, convocatoria pública, igualdad, mérito y capacidad, pero lo lleva a cabo la agencia estatal. Sin embargo, como regla general, para cubrir un puesto de funcionario, lo va a hacer no la agencia estatal, sino lo va a hacer el ministerio al que se encuentre adscrito. Y de forma excepcional, que estas son las preguntas típicas que nos suelen confundir bastante, de forma excepcional lo puede hacer la agencia estatal siempre y cuando cuente con un convenio suscrito al efecto. ¿Vale? Si no, lo hace el ministerio, como decíamos. Y finalmente, los órganos de representación del personal de la agencia estatal serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a cabo. En cuanto al punto quinto, vemos que las agencias estatales elaboran, convocan y, a propuesta de órganos especializados en selección del personal, resuelven las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario,
de conformidad con los principios generales y procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública. ¿Vale? Esto es ¿quién tiene que resolver? Pues la agencia estatal. ¿Vale? Elaboran, convocan y a propuesta de esos órganos especializados resuelven esas convocatorias de provisión de puestos de trabajo. Y pues eso podría ser, por ejemplo, en un concurso, ¿vale? Cuando se tenga que hacer, por ejemplo, la valoración de ciertos méritos. Y en cuanto al punto sexto, tenemos que la movilidad de los funcionarios destinados en la agencia estatal podrá estar sometida a la condición de autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en sus estatutos y de acuerdo con la normativa de función pública. ¿Vale? Pues que el hecho de que se puedan mover pues está condicionado a tener una autorización previa de la propia agencia estatal, por ejemplo. En el punto séptimo vemos que las agencias estatales disponen de su relación de puestos de trabajo elaborada y aprobada por la propia agencia estatal dentro del marco de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión. ¿Vale? Un poco más que decir, creo que esto se entiende bastante bien, por eso voy bastante más rápido de lo común. Si no, si tenéis dudas, pues me decís y lo vemos en un vídeo aparte. Pero si no, continuamos con el apartado octavo, que nos dice que el personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una carrera profesional evaluable en el marco del Estatuto del Empleo Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de agencias estatales del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6. Vale, aquí, ¿qué es lo que hace referencia? Los que estéis estudiando conmigo el Estatuto Básico del Empleado Público en mi canal de Patreon, ya lo sabéis. La carrera profesional, cómo se evalúa. ¿Vale? ¿Os acordáis? Tenemos carrera horizontal, carrera vertical, y luego ya tenemos las promociones internas. Pero aquí estamos hablando de la carrera principalmente horizontal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pueden ir ascendiendo? ¿Cómo pueden ir ganando puntos para al final cobrar más? Pues todo eso va a ser evaluable de acuerdo con lo que nos diga el Estatuto del Empleado Público en ese Real Decreto Legislativo 5/2015, en ese Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, pues analizado esto, nos lleva al punto noveno, que nos dice que los conceptos retributivos del personal funcionario y estatutario de las agencias estatales son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se van a determinar de conformidad con lo establecido en las leyes de presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Lo mismo en cuanto a los conceptos retributivos, los mismos que vienen en la AGE. ¿Vale? Y las condiciones retributivas del personal laboral, pues obviamente no van a ser las que vengan para la función pública de la AGE, sino son las que vengan en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo, y sus cuantías se van a fijar de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 anterior. En cuanto a la masa salarial, ya sabemos que estas se van a autorizar en las condiciones que establezca la normativa aplicable, y la cuantía de esa masa salarial destinada al complemento de productividad, que es el cumplimiento de esos objetivos, está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión. Es decir, que se va a cobrar ese complemento de productividad a mayores en caso de que se cumplan los objetivos fijados en el contrato de gestión. En cuanto al apartado décimo, vemos que el personal directivo de las agencias estatales, nos centramos en este último, es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. Lo mismo, los que estáis estudiando conmigo el TREVEP sabéis lo que es perfectamente el personal directivo, ¿vale? Que recordábamos, había 4 tipos de empleados públicos que eran el personal funcionario de carrera, el funcionario interino, el personal laboral y el personal eventual. Y en cuanto al personal directivo, no se consideraba como tal un empleado público por esas características tan especiales que tenían. Pues en este caso también, en cuanto a la agencia estatal, el personal directivo va a ser aquel que tenga especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. En cuanto a este tipo de personal, es nombrado y cesado por su consejo rector a propuesta de sus órganos ejecutivos
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados superiores, preferentemente funcionarios, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, nos dice preferentemente entre funcionarios, no es una obligación que tengan que ser funcionarios, que eso también lo suelen preguntar bastante. En cuanto al proceso de provisión, podrá ser realizado por los órganos de selección especializados a los que se refiere el apartado 5 de este artículo, que formularán propuesta motivada al director de la agencia estatal, incluyendo 3 candidatos para cada puesto a cubrir. ¿Vale? También este número importante. Proponen 3 candidatos para cada puesto de personal directivo a cubrir. Cuando el personal directivo de las agencias estatales tenga la condición de funcionario, va a permanecer en la situación de servicio activo, en su respectivo cuerpo o escala, o en la que corresponda con arreglo a la legislación laboral si se trata de personal de este carácter. Es decir, va a seguir en situación administrativa de servicio activo. Eso también lo acabamos de tratar hace poco en el curso online del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? En el TREB, que lo estamos viendo en la plataforma de Patreon. Os recuerdo, primera línea de la descripción si lo queréis estudiar conmigo. ¿Vale? Pues en la situación de servicio activo. No va a estar en servicios especiales ni va a estar en situación de servicios en otras administraciones públicas. No, se va a considerar de servicio activo. Y el Estatuto de las Agencias Estatales puede prever puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir en régimen laboral mediante contratos de alta dirección. El personal directivo sería el que tenemos dentro de lo que es el Estatuto Básico del Empleado Público, y en cuanto al personal laboral, en el Estatuto de los Trabajadores no se le llama personal directivo, sino que se le llama personal de alta dirección. ¿Vale? Pues aquí nos dicen que cabe la posibilidad de que en vez de llevar a cabo por un funcionario, como veíamos, puede ser que se le designe a un personal directivo como si fuera un trabajador por cuenta ajena. Pues en estos casos también se puede prever que no se le haga a personal directivo, sino que se haga un contrato de alta dirección de los regulados en el Estatuto de los Trabajadores. Además de ello, nos dice que al personal directivo de las agencias estatales, en todo caso, le va a ser de aplicación el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, y este personal directivo va a estar sujeto en el desarrollo de sus cometidos a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan fijado. Nuevamente, estos criterios también son muy fáciles de ser preguntados en un examen, así que por favor, tenerlos en cuenta. Para terminar con este apartado 10º de este artículo, finalmente nos dicen que el personal directivo percibe una parte de su retribución como incentivo de rendimiento mediante el complemento correspondiente que valore la productividad, de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por el Consejo Rector, a propuesta de los órganos directivos de la agencia estatal. ¿Vale? Este incentivo de rendimiento pues sería como el complemento de productividad que veíamos antes para el resto de personal de esta agencia estatal. Bien, y finalmente terminamos con el apartado 11º a la hora de establecer que el órgano ejecutivo de la agencia estatal es el director. Pregunta de examen: ¿quién es el órgano ejecutivo de la agencia estatal? No es el Consejo Rector, no es el personal directivo, es el director como tal. Y este va a ser nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del presidente entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo según se determine en el estatuto de cada agencia estatal. ¿Vale? Bien, pues con esto terminaríamos el 108 quater, artículo del personal, como lo llamaban, del régimen jurídico del personal. Y ahora vamos a centrarnos en el artículo 108 quinquies, en el penúltimo de esta videoclase, para ver el régimen económico, financiero y el de contratación. Bien, aquí en cuanto al régimen económico financiero, nos dice que las agencias estatales se van a financiar con los siguientes recursos. Los entendemos bastante bien, vamos con ello. Transferencias consignadas en los presupuestos generales del Estado,
ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, de convenios o de disposiciones legales para otras entidades públicas, privadas o personas físicas, pues realiza trabajos, lo cobra. La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio, el hecho de vender, de alquilar algo que constituye su patrimonio propio. El rendimiento procedente de sus bienes y valores. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones. Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizados a percibir. Y finalmente, apartado H, saco roto, cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido. ¿Vale? Esos son los recursos por los cuales se puede financiar una agencia estatal. ¿Vale? Típica pregunta, señala la incorrecta. Vamos a intentar fijarnos en estas letras para no fallar en el examen. Bien, eso en cuanto al apartado primero, y continúa diciéndonos en el apartado segundo que en aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las agencias estatales también podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo octavo de los presupuestos generales del Estado, adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo, ¿vale? Solamente en la medida en que tengan capacidad para generar esos recursos propios suficientes, cabe esa posibilidad también, aparte de las que veíamos en las letras anteriores del apartado primero. Y, en este caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio tiene que establecer los límites de esta financiación. No puede ser al libre albedrío, tiene que tener unos límites fijados por los presupuestos generales del Estado. En cuanto a los recursos que se deriven en los apartados B, E, F y G del número 1 anterior y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las agencias estatales, se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director. Yo aquí lo que haría sería, cuando lo tenemos impreso, que mucha gente le gusta tener impreso, sería señalarlo. ¿Vale? Señalar el apartado B, pues subrayarlo de otro color o ponerle un asterisco al principio, el apartado B, el apartado E, F y G, señalarlo de tal manera que nos suene luego a la hora de ver si se pueden destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director o no. ¿Vale? Así no nos queda ningún tipo de duda y queda más visual, que es muy importante a la hora de repasar este tipo de conceptos. ¿Vale? Continuamos con el apartado cuarto, que nos dice que el recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales. ¿Vale? Como regla general, está prohibido, importantísimo, que una agencia estatal se endeude. Ahora bien, salvo que por ley se disponga lo contrario. ¿Vale? En una ley sí que cabe la posibilidad de que permita que una agencia estatal adquiera deudas. Si no, como regla general, no. Ahora bien, viene otra excepción. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, que no significan literalmente endeudamiento, sino un desfase temporal de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto. ¿Vale? Es decir, no se pueden endeudar, pero pueden contratar pólizas de crédito o préstamo. ¿Vale? Pero siempre que no superen el 5% de su presupuesto. Aquí, esto del endeudamiento y los desfases temporales de tesorería, a mí me suenan como cuando estábamos en crisis y decían que estábamos en desaceleración. Pues lo mismo, ¿vale? Aquí nos tiene que quedar claro la literalidad de ciertos conceptos, y la literalidad en esto es: como regla general, la agencia estatal no se puede endeudar. Si una ley dice lo contrario, sí que cabe, ¿vale? Pero como regla general, no. Y ahora bien, para desfases temporales de tesorería, pues sí que cabe la posibilidad de que puedan pedir un contrato de póliza de crédito o de préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto. Bien,
Perfecto, pues ya para terminar con este artículo 108 quinquies, en el que estábamos viendo el régimen económico-financiero en estos 4 apartados, vamos a terminar viendo el régimen de contratación que también venía regulado en este artículo, a través de lo que viene dispuesto en el apartado quinto, que nos dice que la contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público, y las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia. Es decir, se van a regir en cuanto al régimen de contratación por la Ley de Contratos del Sector Público, como todas las demás entidades que comentábamos en videoclases anteriores, y además aquí nos especifican que tienen que seguir los principios de publicidad y de concurrencia. Bien, aclarado esto, ya únicamente nos queda hablar del artículo 108 sexies para hablar del régimen presupuestario de contabilidad y control económico-financiero. Aquí vienen ciertas cuestiones que de verdad son muy importantes de cara al examen, porque las preguntas que nos pueden hacer acerca de este artículo son muchísimas. Lo vemos, nos dice, el Consejo Rector, primera pregunta de examen, el Consejo Rector es quien va a elaborar y va a aprobar el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal, conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión. El anteproyecto de este presupuesto de la agencia estatal va a ser remitido al Ministerio de Adscripción para su examen. Es decir, lo elabora el Consejo Rector, lo manda al Ministerio de Adscripción para su examen, y que va a dar posterior traslado del mismo al Ministerio Comodín, al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se va a incorporar al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y su remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal. Como veis, no lo hace una persona y ya está, sino que primero lo elabora el Consejo Rector. Luego ese anteproyecto pasa al Ministerio de Adscripción y a su vez al Ministerio Comodín, al Ministerio de Hacienda. Si le dan el visto bueno, pasa al Consejo de Ministros para luego remitirlo a las Cortes y que se pueda consolidar en los presupuestos generales del Estado con el resto de las entidades integradas en el sector público estatal que estamos viendo en estas últimas videoclases. En este sentido, la persona titular del Ministerio de Hacienda, de este Ministerio Comodín que estamos hablando siempre, establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo. Como veis, aquí el Ministerio de Hacienda es quien establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales. No lo confundamos con quien elabora y aprueba el anteproyecto de presupuesto, que se lo hacía el Consejo Rector. ¿Vale? El Consejo Rector elabora y aprueba el anteproyecto y el Ministerio de Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales. Además, el presupuesto de gastos de las agencias estatales tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de las correspondientes a gastos de personal, que en todo caso tiene carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas, que tendrán también carácter limitativo y vinculante, cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezca. Es decir, como regla general, el presupuesto de una agencia estatal es limitativo por su importe global, pero luego se puede distribuir dependiendo de las categorías económicas, y esa distribución tiene carácter estimativo, ¿vale? Es decir, que más o menos se han planteado unas cuantías y luego ya se distribuyen. Ahora bien, eso es como regla general. Las excepciones son en el ámbito del personal, de los gastos de personal, y en el ámbito del gasto de subvenciones nominativas y atenciones protocolarias y representativas. En esos dos casos, el importe es limitativo y vinculante. Es decir, no se pueden salir de lo que ya venga previamente establecido en esos presupuestos generales. ¿Se entiende, no? Perfecto. Además, cabe la posibilidad de que se puedan variar ciertos presupuestos, pero esto tiene que ser previamente autorizado. ¿Por qué ni para qué? Lo vemos en el apartado tercero, que nos dice: la autorización de las variaciones presupuestarias corresponde, primero, a la persona titular del Ministerio de Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto,
y las que afecten a gastos de personal a iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente, es decir, como regla general, a la persona titular del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector. Y asimismo corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales cuando existe informe negativo de la intervención delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Hacienda, ¿vale? Eso es como regla general. Y luego también a la persona titular de la dirección de la propia agencia estatal le corresponde todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados en los apartados B, E, F y G del artículo 108, que son los mismos que veíamos en ese mismo artículo y que ya tenemos señalados con el asterisco o subrayados, quinquies, por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la comisión de control. ¿Os acordáis de ella que os decía que es muy importante en este aspecto? Bien, perfecto. Eso en cuanto a la autorización de las variaciones. Y ahora pasamos a ver qué pasa con los remanentes, qué pasa con el dinero que sobra de un ejercicio a otro. Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente, es decir, dinero que sobra efectivamente, podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona titular de la dirección, dando cuenta a la comisión de control. Es decir, cabe la posibilidad de que se conviertan en un nuevo ingreso para el ejercicio siguiente. En cuanto a los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de los ingresos anuales, se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión, ¿vale? Es decir, si hay un remanente, se puede poner como ingreso para el ejercicio siguiente. Si hay un déficit, ya habíamos hablado de que en ese contrato de gestión que tenía que llevar a cabo la agencia estatal, tenía que prever qué iba a pasar con esos déficits. Entonces, pues se tiene que llevar a cabo en función de lo que hayan ya previsto en ese contrato de gestión. En el apartado quinto vemos que las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen siempre que no superen alguno de los siguientes límites. Es decir, se pueden endeudar, por decirlo de una manera, o pueden adquirir ciertos compromisos de gasto, que no son endeudamientos como tal, sino que son, como decirlo de alguna manera, comprometerse a que van a pagar ciertos pagos, que van a abonar ciertos pagos en años posteriores. Pues sí, siempre y cuando no superen los límites que vamos a ver en los apartados A y B de este punto quinto del artículo 108 sexies, que es A, el número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos no puede ser superior a 4, es decir, como mucho puede adquirir compromisos durante los próximos 4 años. Y B, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes. Porcentajes que los suelen preguntar muchísimo. Me explico. El 70% en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% en los ejercicios tercero y cuarto, ¿vale? Como veis en pantalla subrayado en azul, no puede superar los 4 ejercicios siguientes. Y esos porcentajes por los cuales no puede exceder la cantidad que resulte de aplicar el importe total de cada programa no puede ser superior al 70% en el ejercicio inmediato siguiente, al 60% en el segundo y al 50% en el tercero y en el cuarto. ¿Vale? Bien, vamos enterándonos de todo. Venga, que ya queda poquito. Ya estamos prácticamente terminando. Nos dice además que en el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación inicial. Y el Gobierno, en este caso, podrá acordar la modificación de los límites anteriores, ¿vale? El Gobierno, no el Consejo Rector, no el Ministerio de Hacienda, no, el Gobierno es quien puede acordar la modificación de esos límites en los casos especialmente justificados.
Y a estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, va a elevar al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos. ¿Vale? Es el gobierno, pero le corresponde al Consejo de Ministros elevar esa propuesta a la Dirección General de Presupuestos. Bien, continuamos entonces con el apartado sexto que nos dice: la ejecución del presupuesto de las agencias estatales va a corresponder a sus órganos ejecutivos. ¿Vale? Repito, ¿a quién le corresponde la ejecución del presupuesto de las agencias estatales? A sus órganos ejecutivos, que van a elaborar y van a remitir a la Comisión de Control mensualmente un estado de ejecución presupuestaria. Mensualmente. Importante. ¿Vale? Ya sabemos plazos o todo tipo de cuestiones relativas a este tipo de plazos se tienen que tener en cuenta. ¿Vale? Pues esta ejecución se tiene que llevar a cabo de manera mensual a esa comisión de control. Y en el apartado séptimo vemos que las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, el cual os invito a leer para terminar de completar este artículo, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica. En este sentido, le vuelve a corresponder a nuestro amigo la Intervención General de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal. ¿Vale? También pregunta de examen: ¿a quién le corresponde establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa aplicable a las agencias estatales? Pues le corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado. Además de ello, en el apartado octavo vemos que las agencias estatales van a disponer de un sistema de información económica que muestre a través de estados e informes la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto, y un sistema de información económica que proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones. Y además, también estas agencias estatales deben disponer de un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión. Yo creo que con todo lo que sabemos ya hasta este momento, esto no nos resulta difícil, por lo tanto voy avanzando más rápido porque si no, este vídeo podría durar 3 o 4 horas. ¿Vale? Además, nos dice que la Intervención General de la Administración del Estado va a establecer los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria, el cual también os invito a leer como hacíamos con el artículo 121 de esta misma norma. Y en el apartado noveno, ya en el penúltimo que vamos a estudiar, nos dice que las cuentas anuales de las agencias estatales se van a formular por la persona titular de la dirección en el plazo de 3 meses, nuevo plazo de 3 meses, desde el cierre del ejercicio económico. Y una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado, son sometidas al Consejo Rector para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refiere. ¿Vale? Como veis, todo lo que os acabo de subrayar en azul mientras lo leía puede ser pregunta de examen. Así que, por favor, lo apuntamos aquí al lado en un post-it, lo subrayamos y lo tenemos en cuenta. Una vez aprobadas por ese Consejo Rector, las cuentas se remiten a través de la Intervención General de la Administración del Estado. ¿A quién? Al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Acerca del Tribunal de Cuentas también tenéis subido un esquema en mi cuenta de Patreon, así que si lo queréis, ahí os invito a uniros a esta comunidad y poder descargarlo, ¿vale? Os dejo en la primera línea de la descripción, como os recuerdo siempre. Y dicha remisión a la Intervención General se va a realizar dentro de los 7 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Aquí les dan un plazo mayor. No es el de 3, sino que son 7 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Esto más que nada para que no os confundan en el examen. Bien, pues aclarado esto, vamos ya con el último apartado,
el apartado 10º de este artículo 108 sexies, que nos dice que el control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales le va a corresponder a este Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica, el Tribunal de Cuentas que estábamos comentando. Y el control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales le va a corresponder a la Intervención General de la Administración del Estado y se va a realizar bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública en las condiciones y en los términos establecidos ¿en dónde? En la Ley General Presupuestaria. ¿Vale? Finalmente, el control financiero permanente se va a realizar por las intervenciones delegadas de las agencias estatales bajo la dependencia funcional de la Intervención General de las Administraciones del Estado. ¿Vale? Aquí es importante diferenciar entre control externo de la gestión económico-financiera, Tribunal de Cuentas. Control interno de la gestión económico-financiera, Intervención General de la Administración del Estado. Y control financiero permanente, intervenciones delegadas en las agencias estatales. ¿Vale? Y todo ello sin perjuicio del control establecido en el párrafo anterior, las agencias estatales van a estar sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua que será ejercido a través del seguimiento del control de gestión y hasta su aprobación a través del plan de actuación en los términos establecidos en el artículo 85 de esta Ley 40/2015. ¿Vale? Importante también cómo se lleva a cabo ese control, ya que, como veis, son 4 o 5 preguntas diferentes que nos pueden caer en el examen. Pues aclarado esto, con todo terminaríamos lo que son, lo vemos aquí en el artículo 84, la primera parte de aquellos órganos que integran o aquellas entidades que integran el sector público e institucional estatal, porque habríamos visto a través de los 5 vídeos que tiene esta saga, los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Por lo que, a partir de la siguiente clase, nos centraremos en ver en las autoridades administrativas independientes. Veremos ese capítulo 4 del título 2 de esta norma. Así que, si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta a este para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace a mi Patreon y en la segunda te voy a dejar el enlace a un vídeo explicándote cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.